Bien, ahora sí. ¿Quién soy? ¿Acaso soy lo que hago? ¿Un artista, contador, maestro, un padre? ¿O soy lo que he logrado? ¿Un estudiante sobresaliente, el jugador más valioso, un ganador? ¿Soy las cosas que he hecho bien o me definen las cosas que hice mal? ¿Soy un santo, un pecador? ¿Y qué hay de lo que otras personas piensan de mí? ¿Acaso soy todas esas cosas o ninguna de ellas? ¿Quién soy? La manera en que me identifico a mí mismo determina mi enfoque hacia la vida. Si soy lo que hago, siempre necesitaré hacer más y lograr más cosas para sentirme valioso. Si soy lo que otra gente dice que soy, siempre trataré de complacer a la gente antes que a mi Padre Celestial. Pero si escucho lo que Dios dice que soy y me apropio de su identidad en mí, entonces encontraré la libertad para vivir de acuerdo al plan que tiene para mí. Dios me llama su hijo. Dice que soy sabio y he sido restaurado. Soy una nueva criatura en Cristo. He sido elegido, santificado y sin culpa delante de Dios. Él me llama su obra maestra. Soy amado por Dios. Dice que soy hecho completo a través de la gracia y misericordia de Jesús mi Salvador. Y cuando me veo a mí mismo de la manera que Dios me ve, entonces camino confiado porque confío en aquel que tiene la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? Muy bien. Entonces, la pregunta es quiénes somos, ¿no? Hoy vamos a ver la personalidad, pero muy interesante el video, ¿no? Porque muestra justamente, o mejor dicho, orienta lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Eh, esta ilustración refleja eh, lo que muchas personas de pronto equivocadamente buscan por no tener conceptos bien definidos. Pero con Cristo, pues, nosotros estamos completos. Y por eso cuán importante es que un líder, y cualquier creyente en particular, siempre tiene que definirse bien quién es. Quiero que ustedes me ayuden a compartir qué concepto tienen ustedes de personalidad, ¿ya? Entonces, voy a llevarlo al chat de la sala y del WhatsApp para que ustedes puedan escribir con sus palabras. No googleen, por favor, porque cuando ustedes copian y pegan de Google se nota que no son sus palabras. Entonces, por lo menos parafraseen, ¿no? Miren un ejemplo y luego ustedes pueden escribir. Pero en este caso no es necesario. Solamente quisiera que escriban qué concepto ustedes tienen de personalidad. O sea, para usted, ¿qué es personalidad? Si se equivoca o no es lo de menos, ¿ya? Lo importante es que usted exprese para usted qué es personalidad. Unos minutos nos tomamos, algunos 3 minutos para poder escribir. Pueden ya comenzar, ¿ya?
Podemos ir leyendo ya algunas respuestas. Daniel nos dice, son los rasgos y características que definen a una persona. Freddy, tiene que ver con el carácter, valores, principios de un individuo. Donaldo dice, es la forma de comportarse, formas de relacionarse con los demás, habilidades, hábitos, manera de pensar. Geraldo, son las cualidades de una persona en el ámbito cultural y profesional. Torcas, son las características que distinguen a una persona de los demás. Jorge, conjunto de características que definen a una persona. Muy bien. ¿O son todos los que hay? No veo que alguien más esté escribiendo. Ah, ya, ok. A ver, un par más de aportaciones. Bien. Gustavo nos dice, es lo que la persona, es como la persona se caracteriza o lo que caracteriza a la persona. Nos dice Diego, características que tiene una persona referente a su ser interior. Muy bien, entonces son válidas todas sus, en este caso, pues no, sus conceptos que puedan tener. Tal vez algunas todavía pueden ajustarse un poco más, pero es importante que ustedes se puedan expresar. Reinaldo nos dice, se ve en los valores y principios de una persona, se aprecia, ¿no? Bien. Vamos a... ¿Cuán importante creen ustedes que sea la personalidad, ¿no? ¿Cuán relevante es la personalidad en la vida de un líder? ¿Mm? ¿Cuán importante creen ustedes que pueda ser la personalidad en la vida de un líder? Vamos a verlo ahora, ¿ya? Permítame compartir pantalla y... Igual vamos a compartir algunas láminas y otras pues vamos a obviarlas porque no, de pronto no sean tan relevantes. ¿Me escuchan bien ustedes? Amén, pastor, amén. Excelente. Se oye nítido. Amén, pastor, todo Perfecto. bien. Si hubiera un percance, por favor, me interrumpen. Me interrumpen. Amén. Si hubiera un percance, me interrumpen, por favor, ¿ya? Porque estoy utilizando otra red. Ritter nos dice, cada persona tiene una característica en su forma de actuar. Emer también dice, no está compuesto por el comportamiento y actitud de cada persona, sea para bien o para mal. Muy bien, entonces vamos avanzando con el tema, ¿ya? Veamos. Vamos a ver 4 aspectos. La personalidad del líder, la conducta del líder, es el comportamiento, ¿no? La fidelidad del líder y el corazón del líder, ¿ya? Vamos a recibir a los que están ingresando. Ingresaron ya. Listo. Vamos acá. ¿Qué es la personalidad, no? De aquí podríamos destacar básicamente
que son todas aquellas cualidades y características, ¿no?, de una persona, en este caso de un líder, ¿no? Pero veamos, en este caso en el sentido de, el texto habla aquí pues de ser irreprensible, pero permítame por favor, para aclarar, estuve buscando información acerca de la personalidad, el carácter y temperamento, ¿no? Entonces, encontré una metáfora, es importante que ustedes conozcamos esto, ¿no? Dice, el temperamento es como la tierra donde se planta. El carácter son las raíces y el tronco, ¿no?, que se forman con el tiempo. Y la personalidad son las hojas, las flores y el fruto que se pueden visualizar. Entonces, a partir de esta metáfora, podemos entender que la personalidad es lo que nosotros mostramos a los demás, ¿no? Nuestro comportamiento es lo que nosotros mostramos a los demás. Pero Cristo dijo algo, ¿verdad? Cristo dijo, el buen árbol, ¿qué cosa da? Buenos frutos. Entonces, la personalidad son esas flores, esos frutos, las hojas. Pero para que esas hojas sean obviamente buenas, ¿no?, ¿qué se necesita? Se necesita que haya buenas raíces y el tronco pues sea bueno también, ¿no? Es decir, el carácter de la persona se evidencia a través de la personalidad, ¿no? Ahora, ese carácter, ¿dónde se forma? Se forma justamente la tierra donde se planta, es el temperamento. Por eso se dice que el temperamento tiene una base genética, es decir, el temperamento es hereditario, ¿ya? No hay un temperamento bueno o un temperamento malo, simplemente se hereda y obviamente puede predisponer cómo nosotros vamos a enfrentar al mundo. Pero sobre ese temperamento se forma, ¿qué cosa? El carácter. El carácter que vendría a ser la construcción sobre esa base, ese tronco, esa raíz, ¿no?, que es moldeada por la educación, la cultura, los consejos, las personas que nos relacionamos, que oímos, ¿no?, ¿verdad? Todo eso, un conjunto de experiencias forma el carácter. Y la personalidad, obviamente, es justamente esa interacción entre mi temperamento y mi carácter, ¿no? Entonces, estuve también repasando para compartir con ustedes qué es en este caso, pues, ¿no? Ahí se definen casi 4 temperamentos. Es una definición bastante clásica, ¿ya? Está el temperamento colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, ¿no? Y no es que uno sea mejor que el otro, para nada. Simplemente el temperamento, pues, ¿no? De un otro modo, pues, van a predisponer cómo la persona cómo reaccionaría emocionalmente, ¿no? Y cómo se va a relacionar con su entorno. Es decir, el temperamento muestra justamente la forma como uno puede reaccionar y cómo se va a relacionar con su entorno. Quiere decir que mi temperamento se va a evidenciar en cómo yo me socializo más o menos con mi entorno, con las personas que me rodean. Entonces tenemos el temperamento colérico, y no porque sea colérico sea malo, ¿no? Simplemente su característica principal pues es una persona llena de energía, impulsiva, ¿no? Activa, decidida, es muy intenso, ¿no? Son resolutas, pueden ser impacientes y hasta dominantes. Ahora, no significa que si yo tengo un temperamento colérico yo voy a ser todo arrebatado, no. El carácter forma, ¿verdad? Forma y trae equilibrio. Está también, pues, ¿no?, el temperamento melancólico, que
la característica principal de este tipo de temperamento es hacer una persona sensible, perfeccionista, reflexiva, analítica, detallista, ¿no? Creativa. Las personas melancólicas tienden a ser un poco más ordenadas, pero de pronto también pueden ser propensas a entristecerse, ¿no? O a ser pesimistas. El temperamento sanguíneo es propio de una persona sociable, entusiasta, expresiva, extrovertida, optimista, tiene facilidad de relacionarse con las demás personas, suelen ser pues personas muy extrovertidas y el alma de una reunión, ¿no? Pueden ser distraídas, inconstantes, inestables también. El temperamento flemático caracteriza más bien a una persona más calmada, un poco más paciente, más estable, serena, equilibrada, ¿no? Orientada a mantener la paz, tiene capacidad de mediar en conflictos, son personas más pacíficas, más confiables, a veces pasivas, un poco indecisas. Entonces, estas características son innatas, o sea, nacemos. El temperamento es hereditario, el carácter no. Pero cuando se combinan con la educación, ¿no? La educación, los consejos, mi entorno social, entonces mi carácter se va formando, ¿no? Se define. Por ejemplo, una persona, en este caso, que es honesta, ¿no? Si tuviera un problema, esa persona no se va a torcer nunca, porque es una persona honesta, ¿no? Puede tener un problema económico y puede haber dinero y le dicen roba y no lo hace. Es decir, se forma, el carácter está relacionado pues con los valores, con la cultura, ¿no? Representan aspectos profundos y estables del ser. Por eso se forma y se moldea con el tiempo. y influyen pues todos los que nos rodean, ¿no? Las personas que nos rodean, a quienes recibimos consejos, etc. Bien, entonces, aunque obviamente nosotros no somos perfectos, sin embargo, la Biblia sí nos llama, ¿no? Nos llama pues a tener un equilibrio, ¿no? Que hagamos las cosas sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Entonces, esto obviamente para todos los creyentes, incluyendo para aquellos que podamos tener posición de liderazgo, ¿no? ¿Por qué es importante la personalidad? Obviamente, ¿no? Y recuerden que la personalidad es lo que nosotros mostramos, o sea, nuestro carácter y temperamento afloran a través de nuestra personalidad. Es lo que dejamos ver. Hay una expresión que se utiliza aquí en Perú que dice, el pez muere por la boca, ¿no? Bueno, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, es importante, ¿no? Más importante que las cosas que hacemos, que mostramos, más importante es justamente trabajar sobre nuestro carácter, porque nuestro carácter va a mostrar el tipo de persona que nosotros somos. Por eso que el pastor Soto, él, cuando se iba a dar pues el Congreso Internacional último que tuvimos el año pasado, él en un momento, de hecho, pues que quiso tocar el tema de 20 rasgos o características, ¿no? De un pastor, ¿no? Algo así, que un tema así, basado obviamente en 1 Timoteo capítulo 3, y todo eso tenía que ver con el carácter, ¿no? Todo eso tenía que ver con el carácter. Entonces, a la pregunta, el líder
el líder nace o se hace, no. De pronto puede estar predispuesto por su temperamento, pero el carácter se forma. Entonces los líderes no nacen, sino Dios los hace. Para nuestro caso, Dios los prepara, ¿no? Amén. Entonces, esta parte es interesante. Lo que es el líder define en buena medida la efectividad de lo que el líder hace y sus cualidades de carácter definen la efectividad de su ministerio. Grandes ministerios se han ido al piso y se han caído por no trabajar su carácter, el líder. Por eso que este tema de la personalidad del líder es muy importante. Watchman Nee es un escritor de libros, ¿no? Y bueno, él nos dice, para alguien que trabaja, por favor, muteen sus micrófonos, mantengan su micrófono muteado, ¿ya? Para alguien que trabaja en la obra de Dios, su vida personal importa mucho en relación con su tarea, ¿no? Ya esto lo he mencionado, ¿no? El carácter es lo que se vive y manifiesta, no meramente a lo que se acerca de lo que se habla. Es una elección y algo que vamos forjando día a día con empeño y dedicación. El carácter produce éxito duradero con las personas, ya que éstas siguen al líder íntegro y sin grietas. Es decir, las personas en el tiempo te aprenden a valorar, a querer, ¿no? A imitar, te vuelves una inspiración para ellos. Y para eso pues hay que mantener esa integridad y mantener esa búsqueda de Dios, ¿no? Que es muy necesario. El carácter fija el límite de las posibilidades que tiene el líder, es decir, la gente solo sigue a personas con un carácter sólido. Entonces, cuando las personas comienzan a cambiar, los que le siguen también dejan de seguirle. Entonces, es importante eso, ¿no? Por eso, personas que en su vida han demostrado integridad, fidelidad hasta el último, son personas que motivan, inspiran, ¿no? Por ejemplo, el reverendo Ortiz, ¿no? Una persona que a través de toda su vida, ¿no? Su fidelidad, su sencillez, su compromiso, su consagración, es una persona que inspiró a muchos, ¿no? A servir a Dios. Nuestro propio pastor Rodolfo González, ¿no? Hasta el último, mantuvo siempre su firmeza y su integridad, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue adelante, ¿no? Entonces, eso es tremendo, ¿no? Que nosotros también formemos nuestro carácter y nos mantengamos firmes y fieles. Bien, voy a leer solamente algunos párrafos y un comentario ya acerca de los perfiles en este caso, ¿no? De la personalidad. Sí les aconsejo que estudien 1 Timoteo capítulo 3, porque ahí sí abunda en detalles sobre el perfil de la personalidad que debe tener un líder. Entonces, de hecho, pues que no podemos dirigir aislados, ¿no? Nos debemos sentir a gusto en compañía de los demás. Porque eso es, ¿no? Si yo soy líder, yo guío a personas y sería extraño que yo soy líder que guío a personas, pero no me gusta estar con ellas. No tendría coherencia, ¿verdad? Entonces, nos gusta compartir con los hermanos, para nuestro caso, ¿no? Con los hermanos de la iglesia, con los grupos de jóvenes, damas, caballeros, y nos sentimos contentos cuando se comparten, no para hacer chacotas ni esas cosas, ¿no? Sino para trabajar, para de pronto, ¿no? Compartir experiencias, para servir a Dios, y también por momentos, pues, para tener momentos de pronto ¿no? de integración social, que tampoco no es malo, ¿no? Entonces, pero siempre eso de estar con los hermanos, uno debe sentirse contento y a gusto.
Otro aspecto importantísimo, ¿no? Es comprender a la persona, ¿no? A quienes servimos, comprender su naturaleza. Saber que toda persona es diferente. Todos son distintos. Por ejemplo, si uno deja una tarea, hay quienes solamente con 2 palabras te copian la idea y hacen el trabajo. Hay otros que hay que decirle, por favor, es importante que usted lo haga, para que lo haga, si no, no lo hace. Hay otros que de pronto usted le puede decir, tienes que hacerlo, le impone, amén, soy soldado y lo hace. Y otros necesitan todavía de pronto un poco más de incentivo y compromiso. Hay personas, por ejemplo, que han salido de un mundo de drogas, de alcohol. Hay personas que han crecido sin padre, sin madre. Hay personas que han sido golpeadas en la vida y ahora están en Cristo, luchando por justamente, aunque ya el Señor los ha hecho libres, pero desprenderse, ¿no? de ese pasado y confiar en el poder de Dios y en la nueva identidad que Cristo nos da. Pero para ellos les es bastante difícil. Pues el texto de Hebreos 4:15 es bastante revelador, ¿no? No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Comprender la naturaleza humana. Por favor, sus micrófonos tienen que estar apagados. Otro aspecto importante es el equilibrio emocional. A ver, ¿quién tiene prendido su micrófono? Esto es importantísimo, el equilibrio emocional, ¿no? Cuando una persona hay personas, por ejemplo, David era desequilibrado, perdón, David no, Saúl, ¿no? Saúl era bipolar. Saúl por un momento estaba bien y por un momento estaba mal. Y hay líderes que de pronto están así. Había una iglesia, las hermanas decían, a mi esposa le comenta, ¿no? Nosotros teníamos que ver cómo venía la pastora, decía, la esposa del pastor. ¿Cómo venía la pastora? Depende. Si venía con alegría, nos acercábamos a saludar. Pastorita, todos saludaban. Pero cuando ponía su cara que no quería ver a nadie, nadie se acercaba a saludar, se metía a la oficina y de la oficina no salía. Es que ya, ese día le tocaba estar molesta, ¿no? Entonces, eso no es bueno, no inspira, ¿no? No es saludable. Entonces, cuán importante es que nosotros como líderes tengamos un equilibrio emocional, ¿ya? Saber que Dios está con nosotros, que Él nos forma, que Él nos ayuda. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿ya? Eso es importante. Imagínense que tengamos nosotros, pues, momentos buenos y momentos de arranque terrible, ¿no? Como este hermano que le decía que era pastor y de pronto, irreconociblemente, se transformaba y podía, y ofendía denigrantemente a sus colaboradores. Entonces, una colaboradora se arma de valor y le dice, estimado pastor, usted cuando está en el altar es un siervo de Dios, pero cuando usted baja del altar se parece a mi hermano, le dice, su hermano era un impío, que era gritón, insultaba, se ofendía como él. Y este pastor le dice, mire hermana, usted tiene razón, cuando yo estoy en el altar soy siervo de Dios, pero cuando yo bajo del altar ya no soy siervo de Dios ya. Esa fue la respuesta que le dio, ¿no? Obviamente esa respuesta está fuera de lugar, porque uno es siervo de Dios en el altar y debajo del altar, como uno es creyente en la iglesia y fuera de ella. Entonces, tiene que haber un equilibrio emocional, es importantísimo. La Biblia dice, todo hombre sea dueño de sí mismo. Tiene que tener capacidad de escucha, ¿ya? Capacidad de saber escuchar a la persona,
de pronto quiere acercarse, quieren decirte algo, pero cuando uno no quiere escuchar, no solamente queda callado, puede estar callado e indiferente, que no le importa nada. O le dice, pero dímelo rápido, en 2 palabras, dime 2 palabras, ya, suficiente, ya te entendí, no me digas nada más, no me digas más, ¿no? El líder tiene que tener capacidad de acercarse a la persona, de conversar, de compartir, de darle espacios. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo. Esta parte lo quiero leer. El líder es capaz de discernir 3 clases diferentes de palabras que las personas en necesidad generalmente traen. Las palabras que hablan, las palabras que no hablan y las que están escondidas detrás en su espíritu. Es decir, algunas personas son muy expresivas y dicen las cosas. Otras no saben cómo decirlo, ¿no? No saben, lo dicen de otro modo o no dicen nada, ¿no? Y también, pues, otras muestran que están afligidos o que tienen algún tipo de conflicto, pero no lo dicen con palabras, pero sí lo están mostrando. Entonces, hay que atender, pues, ¿no? Y ser muy perspicaces, muy atentos, muy perceptivos. Ustedes van a llevar más adelante curso de ministerio pastoral y ahí se va a abordar temas, pues, ¿no? Temas y técnicas también que tienen que ver, pues, de cómo tener una entrevista con otra persona, ¿ya? Pero es importante, obviamente. A uno no le gusta escuchar. Dice, tengo un problema, vamos a orar. Pastor, ¿qué me aconseja? Ven, vamos a orar. Pero nunca lo escuchan. Se parece a ese médico que nadie quería atención con ese médico. Y yo un día le digo a un hermano que está enfermo, ¿por qué no vas a ese médico si él te puede ayudar? ¿A quién? El doctor paracetamol, me dice. ¿Cómo pastor? Claro, pues ese médico a todo el mundo receta paracetamol. Todos lo conocían como el doctor paracetamol. Para todo era paracetamol. Es decir, no ocultaba, no atendía, no evaluaba, no mandaba de pronto evaluaciones, ¿no? Para encontrar detalles, sino todo era paracetamol. Entonces, así hay algunos líderes que no les gusta escuchar a personas y lo que hacen simplemente es, vamos a orar. Y obviamente hay que orar, pero también es importante escuchar. Hay personas que a veces solamente quieren que le escuchemos. Ellos solo se preguntan y solo se responden después. Entonces, antes que un líder pueda tocar el corazón de una persona, tiene que saber qué cosa hay en él y eso se aprende obviamente escuchando. Amén. Como dice Donaldo, dice comprender su cultura, obviamente, ¿no? Es importante escuchar. Bien, otro aspecto importante dentro del perfil es la habilidad de interpretar la experiencia de otros y ofrecer consejos, ¿no? Es decir, comprender lo que te quieren decir, ¿verdad? Y luego, pues, ofrecer un consejo, obviamente, que sea apropiado. Es decir, uno tiene que ser empático al momento de atender a una persona. La empatía tiene que ver, pues, ¿no? Tiene que ver con comprender lo que la otra persona, cómo se siente la otra persona, qué es lo que de pronto, cómo tú lo percibes, ¿no? Entonces, ponte en el zapato de la otra persona y entonces le vas a dar un buen consejo. Cuando uno comparte un tema privado, uno tiene que ser bien reservado. De eso se trata la confidencia, ¿no? Hay líderes que, y no solamente pastores, ojo, este curso no es liderazgo pastoral, se llama liderazgo cristiano. Está enfocado a todo tipo de cristianos, ¿ya? No pastores, cristianos. Ojo, ¿ya?
No solo pastores, para todos, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, amén, que quiere ser líder, tenemos que tomar en cuenta estas cosas. Entonces, si alguien me cuenta algo que es muy privado, entonces eso debe quedar en la privacidad. No se puede ni siquiera usar el púlpito, ¿no?, para contar y predica su caso todavía. Entonces la persona dice, nunca más le cuento nada de esta persona, porque esta persona divulga lo que hemos hablado en privado. Nunca más. Y se pasan la voz y después nadie quiere contarle cosas privadas, van y buscan a otras personas. No, uno tiene que ser bien reservado. Las cosas que se comparten en privado quedan en privado. Si la persona lo divulga, el problema de la persona, pero de parte de nosotros tiene que dar en total reserva. Cuando aquí se habla, pues, ¿no?, del sentido del humor, no es que sea un chistoso, ¿no? No es que sea un chistoso, una persona cuenta chistes, o una persona chabacana, ¿no? Que eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? El sentido del humor, pues tiene que ver que sea una persona alegre, tratable, amable, ¿no? Eso es importante, mostrar la amabilidad, mostrar, como dice la Biblia, la gentileza, ¿no? Entonces, y también tiene que ser generoso, ¿no? Siempre el líder es generoso, vela por su grupo. Si usted tiene un grupo de jóvenes, un grupo de caballeros, de damas, y entonces hay quienes a veces quieren que pongan todo, pero nunca ponen nada, y no es que no tengan, no colabora con nada, porque como decía mi pastor Escárate, es devoto de la Virgen del Puño. Tiene que ser generoso, ¿no? Siempre la generosidad debe ser algo característico en la vida de cualquier líder, porque eso no es que compremos a las demás gente con la plata, sino que la generosidad hará pues que personas que en un momento tienen algún tipo de necesidad, ¿no?, Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar obviamente para que nosotros podamos colaborar con otros. Por eso Dios nos da y nos bendice, ¿no? Brandon dice, no es que quiera avergonzarte, pero eso está mal, ¿no? ¿Qué se puede hacer si el líder es empático? Yo hice así y lo hice así, y si yo lo hice también debes hacerlo. Es que no todos somos iguales, ese es un tema de empatía, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que orar, hay que orar, hay que orar, siempre oremos. Y hay momentos en cuales Dios trata con nuestras vidas, y son momentos en los cuales también esas personas necesitan de nosotros, y nosotros no podemos ser ajenos, sino mostrar el cariño, mostrar el afecto. Son momentos que Dios nos da para que podamos acercarnos y demostrarle que nosotros tenemos amor, que queremos lo mejor. Eso es importante. Lo negativo y lo pésimo es que uno guarda rencor. Por más que la persona de pronto, es que hay personas que a veces han tenido una formación, ¿no?, un poco difícil, complicada, y Dios obviamente está en ese proceso de transformación, de cambio, y tenemos que orar mucho para que Dios siga obrando, ¿no?, y Dios se siga glorificando. Todos nosotros cambiamos, vamos mejorando. O sea, usted me conoce a mí en esta faceta, pero imagínate 20 años atrás, 30 años atrás, ¿no? De pronto no haya sido igual, pero uno tiene que aprender. ¿Recuerdan la clase? Bueno, a ustedes no les lo enseñé educación cristiana de aquí 3 ciclos más, pero hay un concepto de desaprender y aprender, ¿no? Para ir mejorando los procesos. Bien, aquí dice John Maxwell, que es obviamente un líder, un formador de líderes muy reconocido en el mundo. Dice, nada habla más alto, sirve más alto a los demás que la generosidad de un líder. Bien, rasgos fundamentales.
Bueno, la madurez espiritual en realidad no es un rasgo como tal, es consecuencia justamente, es consecuencia de esa construcción, ¿no? Del carácter cristiano, del carácter de Cristo en la vida de una persona. ¿Cómo se evidencia la madurez espiritual? Sino a través justamente de que nuestra personalidad, ¿no? haya sido impactada, ¿no? Nuestro carácter haya sido impactado con el carácter de Cristo y que el Señor haya transformado y siga transformando nuestras vidas. Entonces, cuanto más nos acerquemos a Dios, cuanto más busquemos a Dios, Dios va a formar, cuanto más obedecemos a la palabra, nuestra vida va a estar siendo formada. Y eso va a evidenciar la madurez espiritual, ¿ya? La madurez espiritual no lo da necesariamente el cargo. Los cargos no dan madurez espiritual, tampoco inmadurez. Los cargos son cargos. Las posiciones que tengamos no te dan la madurez espiritual o te la quitan tampoco. Obviamente, se asume, pues, ¿no? Que una persona que tenga una posición de liderazgo también esté relacionado a una madurez espiritual acorde a esa posición. Pero a veces eso puede no suceder, ¿no? Puede no suceder. Entonces, de hecho, pues que la madurez espiritual tiene que ver con el crecimiento cristiano, con la formación de carácter, ¿ya? Entonces, después de la salvación, cada creyente comienza el proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro, ¿no? Entonces, la madurez es consecuencia del crecimiento cristiano, ¿ya? Cuando Cristo dice sean perfectos, como nuestro Padre es perfecto, en este caso, obviamente el vocablo griego es teleios, que significa maduro, acabado, sin que que le falte algo, completo, ¿no? Seamos completos en todo, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, seamos completos, seamos equilibrados, sobrios. Y estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, Dios es perfecto en todo, completo, total, Él es la perfección, pero nosotros estamos en ese proceso. Entonces, el desarrollo, la formación del carácter debe ser la meta, obviamente, de líder cristiano, ¿no? Debemos buscar consagrarnos más al Señor, serle fieles y poder, pues, perseverar de tal forma que Dios se pueda agradar de nosotros. Quiero que me regalen un minutito, un favor. A ver. Listo. Ahora vamos a ver, ok. Un momentito. Vamos a avanzar rapidito, ¿ya? Vamos. Ahí en Hechos 7 se menciona a José. Ustedes lo pueden leer, ¿no? Pero miren ese proceso, ¿no? Él tuvo un balance emocional, espiritual. De hecho, que la vida de José, lo que él muestra, ¿no? Como carácter y su personalidad, obviamente es extraordinario, ¿no? Se le ve independiente, dependiente de Dios, supo enfrentar situaciones diversas, supo reaccionar adecuadamente. Me impacta mucho cuando él llega a decir a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios permitió todo esto para que ahora ustedes no perezcan de hambre. Es decir, aunque ustedes se portaron mal, sin embargo Dios nunca me dejó. Miren la reacción que tuvo, sus hermanos esperaban de él venganza, pero José le hizo entender a ellos que Dios
fue Dios quien permitió todas esas cosas. O sea, una persona que fue golpeada por todos lados, sin embargo, nunca guardó rencor en su corazón. Supo trabajar con todo tipo de personas, tratar con todo tipo de personas, ¿no? Y Dios pues, le dio la capacidad de poder emprender una campaña tremenda, ¿no? Para que Egipto no perezca de hambre y perdonó a sus hermanos. Tremendo. Ustedes lo pueden leer ya en el libro, ¿ya? Bien, hasta aquí. Si hubieran alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer con toda libertad. Juan Daniel, Dios te bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a todos los compañeros. Anteriormente usted pasaba una pregunta que el líder debe ser perfecto, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, mientras uno está trabajando como líder, puede ir perfeccionando cada área que se va presentando, pero ¿a qué tipo de perfección habla? Porque, bueno, para mí como que la perfección es algo ya completo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la Biblia habla de cuando venga Cristo, que nosotros, ahí es cuando nosotros vamos a poder ser perfeccionados, ¿verdad? Entonces, no se puede llegar a un grado como de plenitud o completo en ejercer el liderazgo. Bien. Juan, no he utilizado esa expresión, que el líder tiene que ser perfecto. No he utilizado esa palabra. De hecho, que la propia diapositiva indica, y lo he mencionado también, que nosotros estamos en proceso de perfección, que debemos buscar crecer, 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 Amén. ¿no? Es el Sí, proceso, el es un proceso. proceso, es un Cuando, proceso. Yo le decía, sí, puse el ejemplo, ¿no? Eh, Ustedes me conocen en esta faceta, hablan de estas cosas, pero 30, 35 años atrás, de seguro que yo no era igual, ¿no? Entonces, este es un proceso. La madurez cristiana es consecuencia del crecimiento cristiano, ¿no? Eh, eso es tremendo. La madurez es consecuencia del crecimiento cristiano y am- debemos seguir creciendo, creciendo. El día que dejemos de crecer, el día que dejemos de aprender, dejaremos de crecer. Y ahí ya la vida no debe tener sentido. La vida del creyente es hermosa porque nuestra meta es Cristo. Y, amén. y vamos dándole hasta llegar ¿no? a ser como Cristo. Esa es nuestra meta. El mundo no, el mundo tiene otras metas. El mundo dice, ya conseguí todo, pobrecito de ellos. Pero nuestra meta es Cristo. Y tenemos que seguir creciendo, 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 creciendo. Perfectos, completamente perfectos los seremos en el cielo, en esta tierra. Pero eso no significa que nos pongamos techo, ¿no? Nuestro techo es Cristo. Y ahí tenemos que crecer, 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 crecer. Amén. Amén. Bien, Gracias, gracias pastor. Juan. Amén. Manuel, Amén, pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Dios le Pastor, bendiga. una consulta con respecto al tema de los temperamentos que, ¿no? Bueno, que se menciona, ¿no? Melancólico, flemático, colérico. Y entiendo yo de que tiene mucho que ver en la personalidad del líder, ¿no? Y de manera innata, creo yo, mientras va liderando, eso se va a hacer notorio en muchos de los casos. Entiendo yo que parte del liderazgo es que ese carácter, ¿no? Esa forma de ser se vaya moldeando conforme la persona va buscando de Dios, ¿no? Porque usted hace mención de varias cualidades que debe de tener un líder. Entiendo que va mucho con la personalidad de cada persona, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la oración, la paciencia, que los frutos del Espíritu Santo, entiendo yo.
Sí, Manuel, en realidad este perfil es para todo líder, o sea, todo líder, independientemente del temperamento que tenga, ¿no? Algunos a veces confunden las cosas, ¿no? Ven a un pastor, ¿por qué, hermano? Es el poder, está aquí. Entonces, todo el mundo quiere decir, piensa que el que es así es líder. Yo conocí a un hermano, miren ustedes, este hermano cuidaba la puerta del templo y por años siempre estuvo recibiendo las vidas, llegaban así. Y el testimonio que daba este hermano también predicaba la palabra, pero eh, cuando hermanos se certificaban ya recién bautizados o por bautizarse ya, decían, yo llegué a la iglesia y recibí el trato de fulano de tal, un abrazo, una sonrisa, un saludo cordial, y eso me impactó y entonces pude, ¿no? Acercarme, fue como un medio para yo prestarle un poco más de atención a las cosas de Dios. Entonces, uno tiene que ser como es, no tiene que ser como fulano ni como mengano. Seamos como Dios nos ha hecho, ¿no? Obviamente aprendamos cosas, pero no tratemos de imitar de pronto formas de otro, porque a veces esa es la tendencia, ¿no? El pastor Guerra, en una ocasión, él enseñando, ¿no? Él decía, hablando de este tema, ¿no? De cómo los hermanos imitan. Entonces, él dice, como era un poquito gordito, ¿no? Siempre tenía por costumbre, cuando predicaba, levantarse la parte del pantalón, un poquito así. En plena prédica se levantaba así, ¿no? Y entonces, un día, él, bueno, invitaba también a predicar a ciertos hermanos de su congregación. Pero un día él se sienta para escuchar a un hermano que predicaba, ¿no? Y decía, él hablaba como yo, se movía como yo, caminaba como yo, daba sus brinquitos como yo, hasta el pantalón se levantaba como yo, ¿no? Yo era gordito, él no, pero igualito lo hacía, ¿no? Entonces, a veces uno tiende siempre a imitar, ¿no? Con eso no digo que también sea malo imitar, pero uno tiene que forjarse como es, como Dios te use, ¿no? Eh, Ser expresivo, aprender alguna cosa, pero no ser no dejar de ser tú para pretender ser otro. Eso, ser el otro, ¿no? Eso tampoco no es bueno. Había un varón, yo estaba ayudando a un pastor en una iglesia X y me dice el pastor, va a venir fulano de tal, recíbelo. Ya está bien, le digo. Él era pariente de un pastor muy conocido en el Perú. Y obviamente ese pastor era usado por Dios, tenía su forma de predicar, todo tremendo, ¿no? Pero viene este hermano, que es pariente, y hace lo mismo, o sea, se paraba, se agarraba el micrófono, se iba de un extremo a otro extremo, su misma voz, toda ronca y todo, y dije, Dios, yo estaba sentado y decía, si fuera por mí, nunca lo invito a este payaso, ¿verdad? Perdóneme la expresión, hermano, pero lo que hacía era una payasada y media, usando el púlpito, y esto no es propio, esto no es bueno, ¿no? ¿Verdad? Sinceramente me indigné y yo no sé si le dije al pastor de la iglesia, le dije, pastor, este hombre hace esto, y eso no es correcto. O sea, no es correcto usar, usar el altar del Señor, ¿no? Uno puede imitar cosas buenas, ¿no? Cosas bonitas, pero algunos a veces para fanfarronear hacen cosas, esas cosas no son correctas. Amén. Entonces, siempre nosotros pues tenemos que tener temor de Dios y dejarnos usar por Dios, tal y como somos, ¿no? Tal y como somos, igual Dios nos va a usar y Dios se va a glorificar. Amén. Ahora, eso no quiere decir que no hay que imitar lo bueno, si algo podemos aprender, aprendamos. Adolfo, la última Adolfo y continuamos con la clase, ¿eh? Adolfo, puedes activar tu micrófono. Dios le bendiga, siervo. Buenas noches. ¿Me Dios le escucha? bendiga. Sí. Señorita, sí. Quería hacerle una pregunta de repente. ¿Cómo se puede, no, saber cuando una persona espiritualmente ha crecido siendo líder?
con una persona. No le escucho, no le escucho bien, hermano Adolfo. Porque como usted dijo delante, no se puede imitar, pero otro que trata de imitar lo que le hicieron a él y a veces hace mal, ¿no? Uno puede conocer su Amén. personalidad espiritualmente cuando trata de imitar a alguien, ¿no? Porque Dios usa a sus siervos y quizás lo usa para tratar con la vida de una persona, pero cuando alguien trata de imitar de repente lo que le hicieron a él y trata mal a las personas, por decir, ¿cómo se puede considerar esa persona? Ya entendí tu pregunta, Adolfo. Claro, no es correcto, ¿no? Siempre a veces uno es golpeado, por quien es tu pastor, tu líder, ¿no? De pronto no te trata bien, cometes exabruptos con usted, pero esas cosas son para que reflexionemos, porque cuando el día que Dios nos ponga al frente, nosotros tenemos que tener todo el cuidado de no caer en lo mismo, ¿no? Por eso la Biblia dice, examínalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Siempre es un proceso. Examina todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Retén lo bueno, desecha lo malo. Examínalo todo, evalúalo, ¿no? O sea, sé reflexivo, valora las cosas, que son correctas, que no correctas. Esas cosas son importantes, hermano, y nos van a ayudar a crecer en el Señor. Amén. Y vamos a seguir Amén, entonces siervo. Gracias, hermano Adolfo. Seguimos con la otra parte, ¿eh? La conducta del líder. Creo que aquí vamos a avanzar un poquito más. Esto está pues basado en Hebreos 12:1-2. Obviamente sí hay condiciones ahí en el texto. Dice, puesto que tenemos tales promesas, despojémonos. Dice ahí el texto, ¿no? Puesto que tenemos tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es un texto muy bonito, pero es importante reconocer, ¿no? O sea, todo aquello que nos está afectando, que nos impide consagrarnos, que nos impide buscar a Dios, hay que sacarlo, hay que quitarlo, todo. Hay que orar al Señor, ¿no? El Señor, si en mí, como decía el salmista, ¿no? Ve si en mí hay, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Y ve si en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Es decir, hay que sacar todo aquello que no nos permite buscar y consagrarnos más y servir mejor a Dios. Tal vez sean nuestra forma de ser, de pronto nuestra inseguridad, nuestra falta de consagración, ¿no? Algunos malos hábitos que tenemos. Entonces somos irresponsables, somos personas que decimos una cosa y hacemos otra. Somos personas irascibles que rápidamente estallamos y aprovechamos nuestra posición de líder para maltratar y herir a otras personas, ¿no? Esas cosas hay que sacarlas y tenemos que consagrarnos, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, es decir, consagrémonos, llenémonos de Dios, aprendamos más la palabra, leamos más la Biblia, escudriñemos más la escritura, hagamos estudios de la palabra de Dios, ¿no? Es bueno leer libros. El pastor Rolfo decía, el primer libro que debe leer un creyente debe ser la Biblia. Después de leer la Biblia, cómprate algunos libros buenos y te van a servir. Pero si tú te pones a leer libros y no lees la Biblia, entonces de nada te va a ayudar. La primera fuente es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la que hay que leerla. Otro aspecto importante, ¿no? Es, pues, esforzarnos por mantener una buena conducta, ¿no? Permítame leer el texto ahí de Primera de Pedro, ¿no? Que habla acerca de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, pues, que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, el liderazgo cristiano no es para gente floja, para gente débil, sino para personas que tienen capacidad de esforzarse
y de sobreponerse a los temores, ¿no? Eh, Pablo le dice a Timoteo que Dios nos ha dado espíritu de valor, ¿no? De dominio propio, más no de cobardía. Entonces es importante que seamos valientes y seamos esforzados, ¿no? Y podamos perseverar, pues, mantener una buena conducta. Un momentito. Entonces, una buena conducta demanda integridad, ¿no? Demanda entrega, sacrificio, consagración. Entonces, es importante que nosotros, ya la propia consagración va a formar nosotros la integridad, va a formar, pues, que seamos fieles al Señor, ¿no? La conducta, ¿no? Tiene que ver con, obviamente es resultado de nuestro carácter y la conducta tiene que ver con el comportamiento y es lo que la gente aprecia, qué somos, ¿no? O sea, cómo es nuestra personalidad. Otro aspecto importante es la fidelidad, ¿ya? La fidelidad. Cristo dijo, el que en lo fiel es poco, perdón, mejor dicho, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, ¿no? Luego dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, la fidelidad es muy importante, muy importante. La fidelidad habla, pues, ¿no? De la perseverancia en Dios, de ser leal, de ser justos, de no aprovechar ningún cargo de responsabilidad para sacar provecho personal, interés personal. Eso es necesario que lo tengamos presente, ¿no? Antes, mejor que Dios nos saque de todo, pero nunca aprovechemos un cargo para sacar provecho, porque de esas cosas Dios no se agrada. Amén. Entonces, el carácter es mucho más importante que la capacidad. Hay gente que puede ser capaz, pero no es fiel. A Dios no le es útil, ¿no? Entonces, las habilidades pueden aprenderse, pero el carácter demostrado por la fidelidad es evidencia del fruto de Dios en la vida del creyente. Lo más importante y lo que mira Dios en el corazón de una persona, ¿no? Es justamente su sinceridad, su integridad, su fidelidad, y eso es propio de su carácter. Perdón, un momentito, por favor. Un momentito, disculpen.
Yo le bendiga, pastor, se fue el audio. Un momentito, ¿eh? Ya, listo, perdonen, ¿ah? Ya, solamente vamos a mencionar nada más en estos casos y en estos ejemplos que vemos acerca de la fidelidad, ¿no? Bueno, Eliseo fue fiel, ¿no? Ustedes saben, siempre estuvo con Elías. Y esta expresión de Eliseo es tremenda, ¿no? Porque le dice, cuando Elías le dice, pídeme lo que quieras, él le pide, pues, le pide una doble porción, entendiendo, pues, que le está pidiendo que quiere, ¿no? Que quiere, eh, cuando dice una doble porción de su espíritu, ¿no? Es, lo que está pidiendo es que así como Elías sirvió al Señor, que ahora le toque a él, ¿no? A él ser su, por decir, su primogénito. Y como los derechos de un hijo primogénito, ¿no? Porque la primogenitura era la doble porción o dos partes, ¿no? De cuando tenían que repartir la herencia a los hijos. Entonces, si habían 4 hijos, entonces se contaban como 5 y el primogénito tomaba 2 partes. Si eran 3 hijos, se contaban como 4 y el primogénito tomaba siempre 2 partes, ¿no? Ese era el derecho de la primogenitura. En el caso de Eliseo, él le pide justamente una doble porción de tu espíritu. Yo quiero servirte, ¿no? Una vez una persona en un templo decía, hermanos, Eliseo pidió la doble porción, pero yo quiero la triple porción. Y menos mal que a nadie se le ocurrió una cuádruple porción, ¿no? Obviamente no sabe lo que está diciendo, pero no conoce el contexto bíblico de la persona, ¿no? Pero la fidelidad, ¿no? Es muy importante, eso cuenta mucho, habla mucho del testimonio, ¿no? Bueno, ya ustedes saben que el diablo fue un mentiroso, un infiel, un traidor, pero la fidelidad pues trae recompensas. Dios escogió a Moisés por su fidelidad, no por sus cualidades, ¿no? David fue escogido por Dios, ¿no? Porque amó al Señor siempre. Entonces, la fidelidad es fundamental. Uno puede ser capaz, puede ser de todo. El pastor Henao decía, dale a un hermano, darle hermano a la iglesia, dale un pequeño cargo y allí se va a mostrar cómo es él, ¿no? El que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Entonces, esta expresión también es importante, ¿no? Ninguna persona comienza su carrera profesional en la cúspide. En la iglesia la fidelidad se demuestra cuando servimos a otros, ¿no? El hombre fiel, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse será culpable, lo que dice, ¿no?
Bien, entonces, a ver, vamos avanzando, la última parte. Este texto, ¿no? Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos, ¿no? Hablando acerca de cómo Dios obra, ¿no? Entonces, el corazón piadoso es fundamental, ¿ya? Es necesario. Quien no se ha preparado para servir, ¿no? Al Señor, que no se preparó y creció espiritualmente, maduró, entonces puede tener problemas. Un corazón piadoso es fundamental en el liderazgo cristiano, pero un buen corazón no produce automáticamente un líder eficiente. Pero es importante el corazón, ¿no? Importante. Podemos tener, hay líderes que tienen muchos errores y hasta horrores, pero no son malos, ¿no? Sino que son inexpertos todavía, pero aman a Dios con todo el corazón y tienen todo el deseo de servir. No es suficiente, pero es un buen principio. Dios usa nuestro quebranto para revelarnos su propósito, ¿no? Cuando nos rendimos totalmente al señorío de Cristo, comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de Cristo. Bien, entonces, permítame. ¿Qué se valora? ¿Qué valoramos nosotros, no? En un creyente, como pastores, ¿qué valoramos? Valoramos su corazón, su sinceridad, su amor, su entrega, su obediencia, ¿no? Su deseo de servir a Dios. Eso se valora bastante. ¿Recuerdan ustedes lo que les mencioné acerca de, sí les comenté, ¿no? Acerca de Spurgeon, ¿no? Cómo es que él admite a un joven. El joven tenía bastante conocimiento bíblico, su pastor lo recomienda, pero después de hacerle esperar muchas horas y hacerle pasar penurias, Spurgeon le hace preguntas así vagas y luego le dice al pastor: está admitido tu discípulo, que venga a estudiar, ya es parte de la escuela. Y le dice el pastor, ¿no?, de aquel joven, que no te dije yo, es tremendo, ¿qué le preguntaste? ¿No? ¿Cuánto de Biblia conocía? ¿Te maravillaste? No, nada, le dice. No le pregunté nada, le pregunté cosas vagas. ¿Y cómo así? Sí, porque todo lo demás lo puede aprender acá, pero algo que no va a aprender es la obediencia. Es un obediente, es muy obediente, por lo tanto, cumple con el requisito para que estudie en la escuela. Miren, hermanos, todas las cosas se pueden aprender. Se aprenden. Lees un libro, capacitas, y lo aprendes. Pero eso no sirve de mucho si Dios no trata con nosotros y nosotros no nos rendimos a Dios. Eso no valdría de nada, ¿no? De muy poco. Puede valer de algo, pero de muy poco. Por eso, algo que nuestro pastor Rodolfo, pues aquí en el Perú, nos enseñó, con el respeto de los hermanos que están en otras partes del mundo, ¿no?, que también han tenido siervos de Dios en sus lugares, pero el pastor nos trataba a todos por igual, y uno podía ver en la iglesia, pues, ¿no?, a personas profesionales, otros no profesionales, y el pastor a uno y a otro los trataba, y cuando tenía que amonestar, amonestaba, y cuando tenía que corregir, corregía, ¿no? Y entonces, pues, era todos nos sentimos como iguales, ¿no? A veces ahora llegan hermanos, pues, antes no había redes sociales, ¿no? Ahora hay youtubers, hay feiceros, hay gente que dice: yo soy tendencia, yo estornudo y le da gripe a medio Perú o a medio Sudamérica, ¿no? Entonces llegan a las iglesias y son creyentes que vienen a veces de otro lugar, puede ser aún de nuestra propia denominación,
Llegan y piensan que no, como yo soy músico, que yo tengo tal talento, entonces yo puedo entrar y salir y relajarme y seguir con lo mismo, y a veces hay que ubicarlos y hay que hablarles y enseñarles, ¿no? Que si quieren llegar al cielo y si quieren agradar a Dios, tienen que ser personas sujetas, porque si no se sujetan a la autoridad, entonces para Dios no van a contar nunca, aunque otro le pase la voz y le ven para acá, aquí vas a tener de todo, falso. Porque si Dios le baja el dedo a la persona, haga lo que haga, no será útil en la mano de Dios. Es címbalo que retiñe, metal que resuena. Algunos no se sujetan y no pueden sujetarse. Y dicen, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo, y están en el aire. Pero otros sí se sujetan y entienden las cosas, ¿no? Y obviamente Dios los va a ayudar y los va a bendecir, porque talento es una cosa, pero la humildad, el amor, el amor y la fidelidad a Dios, eso es lo más esencial. Amén. Así que mis hermanos, si tuvieran preguntas o comentarios, lo pueden hacer con toda libertad. Moisés. Dios le bendiga, siervo del Señor. Dios le bendiga. Una preguntita. Usted habló de la conducta del líder, del corazón y del líder, ¿no? Así es. Ya, la fidelidad también. Hay líderes, pues, que cuando están en abundancia son tremendos, hacen esto, lo otro, mueven la congregación, hacen grandes eventos, pero luego de que son trasladados a otra área o a otro ministerio que hay pocos recursos, ya no pueden, se quejan. ¿Es un liderazgo eso o es una habilidad? No sé cómo podría decirle, quisiera que me diga. Amén. Bueno, en una posición de liderazgo, uno se va a mover obviamente con los recursos que pueda tener. O sea, si yo tengo más recursos, puedo hacer más cosas. Si tengo menos recursos, obviamente voy a hacer en menor medida, pero voy a seguir trabajando, viendo las formas, ¿no? Lo otro tiene que ver ya con su comportamiento, ¿no? O sea, si yo hago las cosas para Dios o las hago para ufanarme y creerme que yo soy tremendo, entonces cuando ya no tengo recursos, entonces me quejo porque ya dejé de ser tremendo. Entonces, les recomiendo que vean el video, ¿no? Si tú crees que eres lo que haces, entonces siempre estarás haciendo algo, porque si dejas de hacer, dejas de ser. Entonces nosotros no nos define lo que tenemos, ni nos define lo que hacemos, sino nos define lo que somos. ¿Y qué somos nosotros? Hijos de Dios, creados por Dios, creados por el Señor, con propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y como lo dice Pablo, ¿no? Pablo dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado, como para tener abundancia o como para padecer necesidad. Entonces, nosotros, yo le doy un consejo a todos, ¿no? Y yo también, consejo también para mí. Nunca juzguemos a las personas, hermano. Y yo sé que no lo está haciendo también nuestro hermano Moisés, sino que lo muestra porque es lo que se puede percibir y aprecia, ¿no? Y también muchos de ustedes preguntan, no tanto porque ustedes no tengan la respuesta, sino que también quisieran que se toque el tema, porque posiblemente a otras personas les puede ayudar también la aportación. Entonces, nunca juzguemos a las personas por lo que hacen o no hacen. Nosotros sigamos adelante mirando a Cristo. Si alguien se equivoca en algo, miremos, reflexionemos para no hacerlo. Y luego, pues, que Dios lo ayude, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Para que nuestro corazón esté tranquilo y estemos en paz. Tampoco nunca nos comparemos con otros, jamás lo hagamos, jamás. Nunca nos creamos
por lo que tenemos en este momento, porque Dios da y Dios quita. Y el día que Dios nos da, gloria a Dios. Y el día que Dios nos quite, gloria a Dios. O sea, no vamos a hacer ni más, ni vamos a hacer menos cuando tenemos algo más o algo menos. No, porque no determina lo que tengamos, no nos determina lo que hacemos, lo que nos determina es lo que somos. Miren el videito, fue muy interesante. Gracias, hermano Moisés. Eugenio. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, compañeros. Tengo una pregunta. ¿En la iglesia se puede buscar para líder que tiene sabiduría humana o que tiene cosa espiritual? Que dedica a cosa espiritual se puede buscar para líder. Amén. Gracias, hermano. Entiendo que la pregunta de usted va dirigida, cuando dice sabiduría humana, usted dirá, pues, algún hermano con un perfil profesional, técnico, Amén. empresario, algo así, ¿no? Ya, Ajá. eso no es sabiduría humana, simplemente una persona que tiene ciertas capacidades por los estudios que tiene, pero tiene que ser consagrado, tiene que buscar a Dios, tiene que ayudar, tiene que orar, tiene que congregar, tiene que mostrar el carácter cristiano. Si no muestra carácter cristiano y usted le da responsabilidades, es una persona nacida de nuevo posiblemente, pero todavía le falta desaprender muchas cosas. Y lo que va a hacer es de pronto maltratar y tratar mal a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque su influencia tiene que ver más pues con las cosas del mundo. Y las cosas del mundo no tienen cabida en el Señor. Ahora, si yo soy profesional, soy empresario y yo sirvo a Dios, amo al Señor y Dios me ha transformado y mi carácter también está creciendo en el Señor, entonces es una bendición tener una persona, ¿verdad? Que tiene muchas capacidades, pero es espiritual. Eso es determinante, ¿no? Determinante. Si alguien le ponemos en cargo porque dice que conoce, no sé, es ingeniero, es abogado, es químico, ha sido, no sé, jefe de pandilla y ahora ya está cristiano, ahora es jefe de cristianos y no busca de Dios como debe ser, no es bueno, no es buena señal. ¿Ya? Amén, pastor. Entonces, gracias. Esto no es desacreditar, hermanos que tienen profesiones, es una bendición más bien, y más bien hay que darle espacio para que crezcan y avancen, como a todos los hermanos de la iglesia. Amén. Amén, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Bien, entonces quiero mostrarles, hermano, el producto académico número 3, pero antes del 3 les quiero hablar del producto número 1. Y algo que era predecible, y es más, yo se lo mencioné al principio. Hay estudiantes que no entran a clases, no ven los videos, simplemente cogen la consigna y hacen el trabajo. Entonces, obviamente el trabajo no lo van a hacer bien, porque yo en la clase hemos tocado dos conceptos que varían sustancialmente desde el primer capítulo, ¿no? El tema de las características del liderazgo. Las características del liderazgo que les he compartido no guardan relación con lo que dice el libro, ¿verdad? Y yo se los he mencionado. Y muchos de ustedes lo han hecho muy bien, pero otros tantos lo han hecho mal porque no han entrado a clases, no han escuchado clases, excepto algún grupo que sí ha entrado a clases, pero que lo ha hecho mal, que tiene que volver a hacerlo, ¿ya? O corregirlo para el siguiente trabajo. Y el otro tiene que ver con los principios. O sea, el principio dice de negociación. Esos no son principios de liderazgo, no tiene nada que ver, ¿no? Es un exabrupto en ese momento, seguramente. Les expliqué también que el libro pues ha sido hecho en un momento de pandemia, ha sido rápido, un esfuerzo grande que han hecho los profesores, pero
que justamente yo les mandé las diapositivas, te los mandé en un PDF para que lo revisen, pero las personas que no ingresan a clase, no ven video, no ven nada y de frente hacen las cosas, ¿no? Que asumen pues que va a estar fácil todo, claro, está fácil, pero fácil el que entra a la clase, que entra a la clase le debe ser complicado seguramente. Entonces, no está bien su trabajo, yo les he puesto ahí, les he señalado. Características y principios no están bien, corríjanlo. ¿Ya? Segundo, medianamente, vamos a hablar, a ver, en porcentaje, ¿ya? De 0 a 100, están en un 40% sus trabajos en cuanto a calidad de presentación, en cuanto a lo que es un mapa conceptual, ¿no? O cualquier organizador gráfico, también 40%, mapa un poco menos. Pero ya algunos ya se han excedido, han hecho todo muy superficial. También les he puesto allí, porque eso no le va a ayudar al momento de hacer su segundo trabajo. Entonces, ténganlo presente, ¿ya? Y hay 3 o 4 grupos que han hecho su trabajo, pero su video lo han puesto en modo privado y por eso que yo no lo puedo visualizar. Corrijan la configuración del video, pónganlo en modo oculto y lo envían al tutor el enlace para que el tutor me lo envíe. Yo lo voy a revisar y le voy a considerar la nota normal. No se preocupe usted, ¿ya? No se preocupen por eso. Le voy a considerar su nota. ¿Está bien? Entonces, esas son cosas importantes que les quería mencionar respecto al producto número 1. Ahora, respecto al producto número 2, ya les expliqué cómo deben, eso es de infografía, ¿no? Cómo deben hacerlo, ¿ya? Ahora, hoy les voy a mostrar solamente el producto número 3, pero no voy a desarrollar nada sino hasta el día sábado. El sábado sí lo voy a hacer con detalles. Juan, levántate la mano. Sí, disculpe, acerca del producto número 2, se tocan 4 puntos de líderes como Moisés, Jesús, Nehemías y Pablo. Emías y Pablo. Entonces los integrantes del grupo somos 5. Ahí cómo es que se haría eso. No hay problema. Trabajen los 5 ustedes. Alguien puede tomar de repente 2 personajes, o dos de ellos pueden aportar sobre un personaje. Y al momento de exponer también, ¿no? Participa, no hay problema. Pueden haber Ok, 3 puntos. Pueden haber 3 puntos y trabajan los 5. Pueden haber 7 puntos y trabajan los 5. No hay problema, ¿ya? Si son 4, igual, no hay problema. amén. Dino. Sí, pastor, disculpe, hubo algo que no me quedó muy claro. En el caso del trabajo del producto 2, ¿ya no va carátula? No va la carátula ya. Ya no va la carátula. Ahí lo dejar en la cara, el nombre o los integrantes van dentro de dentro de la lámina. Amén, 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 pastor. Gracias. Si van dentro de la lámina, ¿ya? Si van a hacer el Canva, va dentro del lienzo. Es un lienzo nomás. Amén. Amén, amén. ¿Alguna pregunta, algo que no le quedó claro del producto 2? Adolfo. Ya. No, está bien, siervo, está bien. Amén, amén. Gracias, Adolfo. A ver, Manuel. Sí, Manuel. Pastor, Dios le bendiga. Con respecto a las observaciones que veo con respecto al trabajo, menciona corregir con respecto al primer trabajo. ¿Se corrige, se vuelve a presentar? Si quieren subir su calificación, si está un poco baja, corríjanlo. Si no, lo dejan ahí, pero tomen en cuenta eso. Cuando yo corrija, tómenlo en cuenta para el producto número 2. Porque el producto número 2 tiene que ver, pues, imagínense que usted quiere poner su estilo de liderazgo, ¿no? O quiere poner
características, principios de liderazgo y los principios que han puesto ahí no corresponde. No le va a ayudar en nada al momento de describir, ¿no? Describir lo que se ha pedido de cada personaje. En cambio, si ustedes corrigen, de hecho que lo van a poder relacionar con más facilidad, ¿ya? Eso es. Ahora, si alguno tiene una nota baja y quiere mejorar, lo corrigen y se lo envían al tutor. Ojo, tiene que corregir toda la lámina, o sea, todo el mapa conceptual, y también tiene que corregir todo lo que es en este caso, el video también tiene que corregirlo, ¿ya? Hay algunos que tienen nota menos de 10. De hecho, corríjanlo para mejorar, ¿ya? Corríjanlo. Yo igual lo reviso, no me hago problema, pero se lo envían al tutor. Bien, pueden ver el producto 3, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más grande, ahí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí ya no hay video. Vamos a hacer un plan de liderazgo eclesiástico integrado, ¿ya? Un plan, eso de integrado no tiene que ver aquí. Integrado se llama, lo puse integrado porque articulaba pues el producto 1 y 2, ¿no? En el tercero. Les leo. En este producto académico, el equipo debe diseñar un plan de liderazgo eclesiástico de iglesia, aplicando los conceptos y ejemplos que se trabajaron en los productos anteriores, el mapa conceptual y la infografía. Cuando dice mapa conceptual se refiere a, en este caso ahí estamos viendo solamente conceptos, ¿verdad? Y cuando hablamos de la infografía ahí vemos los ejemplos, es decir, la aplicación de estos conceptos lo vemos ¿dónde? Lo vemos en el testimonio de estos hombres de Dios o del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Integrar lo aprendido sobre liderazgo bíblico y crear un plan que sea práctico y útil para una comunidad o una congregación cristiana. Componentes del plan. El plan tiene objetivos, tiene estrategias, tiene asignación de roles y responsabilidades, tiene evaluación. Eso es lo que tiene el plan. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí, para que se note un poco mejor. Y a ver, vamos a pintarlo, ¿eh? El plan tiene 4 partes. Ustedes pueden poner primero una introducción, obviamente, y de ahí viene cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué se espera lograr con ese plan? Ejemplos. Mejorar la unidad de la iglesia, promover el servicio, ¿no? El servicio espontáneo, voluntario, fomentar un ambiente de crecimiento espiritual. Depende. ¿A qué apuntan? Expliquen cómo se llevará a cabo los objetivos. Estas estrategias deben basarse en lo aprendido sobre el liderazgo bíblico. Describan acciones concretas que los líderes deben realizar para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, podría incluir reuniones semanales, estudios bíblicos, actividades de servicio comunitario, ¿no? O sea, afuera. Asignación de roles y responsabilidades. Describir los diferentes roles del equipo de liderazgo, responsabilidades de cada uno. Estos roles deben reflejar los tipos de liderazgo estudiados y es importante que quede claro quién se encargará de cada tarea, ¿no? O sea, tienen que tomar como ejemplo una congregación, pues, ¿no? Tomen como ejemplo una congregación, vean una necesidad y entonces ahí lo aplican, ¿ya? En la evaluación tiene que haber una matriz de evaluación, es decir, una forma de medir si el plan, cómo se sabría que cuando el plan se ejecute, ¿no? Si está funcionando bien o mal. Entonces, describan cómo se sabrá
los objetivos de cada, que se están cumpliendo los objetivos. Por ejemplo, podrán medir la participación de las actividades, niveles de satisfacción de la comunidad, cambios observados en la vida de los miembros. La evaluación tiene que ser obviamente objetiva, fácil de entender y aplicar. ¿Cómo lo van a presentar el trabajo? Lo van a elaborar, pueden utilizar el Microsoft Word, ¿ya? O el Google Docs, como quieran. Un editor de texto. El documento debe ser claro, bien estructurado, debe tener una portada que incluya el título del trabajo, el nombre, o sea, una carátula, ¿no? El nombre de los miembros del equipo, la fecha de entrega, las instrucciones. Asegúrese que esté incluido todos los documentos del plan, objetivo, estrategia, roles y evaluación. La información debe ser clara, bien organizada, de forma que cualquiera pueda entender fácilmente cómo se implementará el plan en la comunidad. El documento debe tener un diseño atractivo. No le pongan muchos fondos y cosas porque después se hace complicado poder descargarlo, ¿ya? Que no le Hay un grupo que le puso música. No le pongan música al momento de exponer porque eso distrae, ¿ya? Yo sé que lo han hecho con la mejor intención, pero no es apropiado, estimados hermanos, ¿ya? Vuelvan a hacer el trabajo porque no fue por la música, sino que el trabajo tampoco no estuvo bueno. Hay que corregirlo, mejórenlo y ustedes lo vuelven a enviar para revisarlo. Entonces, lo suben al lado virtual en formato PDF, ¿ya? De preferencia PDF, no JPG. PDF o Word, cualquiera. Ya. Otra cosa más, no pude revisar, hermanos, con rúbrica porque la rúbrica no lo había colocado en el Canvas, pero esta vez lo voy a colocar en el Canvas para no tener problema, ¿ya? El día sábado yo le voy a explicar con detenimiento esto, ¿ya? Voy a ver si me da tiempo. Ustedes van a estar bastante ocupados, pero si me da tiempo, de pronto preparo sobre un tema X, una situación X, y entonces con eso base yo les hacemos un trabajo y ustedes ya luego lo pueden tomar como modelo nada más para que ustedes hagan su trabajo. Ya no lo vea tan difícil, que vamos a tratar de hacerlo bastante sencillo. Amén. Bueno, estimados hermanos, que el Señor les bendiga y los guarde. Si no tuvieran alguna pregunta más. Pastor,